Como les comenté, algunos de ustedes no habían llegado. El doctor Boris Friedman, por una situación familiar, no pudo estar con nosotros. Fue una situación grave, diríamos, y por esa razón él no está aquí. Él se encuentra bien de salud porque uno cuando escucha algo de gravedad piensa que algo le pasó a él, ¿no? Pasó algo familiar muy fuerte y sí, por esa razón él no puede estar con nosotros. Lo lamento muchísimo. De hecho, hasta quería participar. Anoche le decía que si podía participar a través de Skype, pero aquí se requieren con tiempo establecer las condiciones. Pero él se preocupó de que por lo menos elaborar un escrito, pedirle a Paulina que además complementara, porque han venido trabajando conjuntamente. También en la mañanita di el currículum de Paulina, pero lo dejé ahí. Entonces, discúlpame, Paulina, quisiera, ¿verdad?, que ella, por su experiencia, más allá, diríamos, de un currículum oficial que tiene que ver, por lo menos, Boris Friedman en México, pues, ¿qué sería? Nuestro segundo LP, ¿no? Diríamos que en México enarboló, junto con el movimiento de los sordos, se fue y peleó en la Cámara de la Legislación, peleó inclusive con el sistema educativo, lo demandó al sistema educativo por no estar cumpliendo, ¿verdad? Entonces tiene una historia muy interesante Boris Friedman de cómo estar acompañando con los movimientos de los sordos, ¿verdad? Que de por sí es complejo y contradictorio porque no se crean que están de puño unido, o sea, se pelean y discuten entre ellos, que todos los que trabajan con cualquier grupo humano saben de pleitos, contradicciones y diferencias, ¿no? Aún así se logró bastante por la movilización que realizó Boris Friedman y sé que también, no conozco al detalle, ¿verdad, Paulina, tu trayectoria? Pero por Boris sé que ella hizo lo propio en Colombia. O sea que también es como una luchadora de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que está gestando con los movimientos, procesos de cambio legislativos y en la educación. Bueno, no quisiera quitarle más tiempo porque ya nos llevamos un tiempecito, pero me parece que eso es lo fundamental de Boris Friedman, ¿no? Que está acompañándose siempre con los sordos, ¿verdad? Y con Fidel Montemayor, con una serie de personajes que están y varios sordos, hay una asociación de sordos, que ahorita no recuerdo si es Pablo, el chico que está a la cabeza. Bueno, ahí se está gestando todo un movimiento y Boris para nosotros representaba de México un movimiento que creemos que es interesante, pero que sabemos que en otros países, por supuesto que también se generaron movilizaciones por parte de sordos y asociaciones de sordos. Bueno, yo diría que hasta ahí, ¿verdad? Lo podría dejar, es lingüista, ¿no? Sobre todo esto del campo de la interdisciplinariedad, la importancia porque el movimiento sordo pudo enarbolar a partir de la lingüística, ¿no?, lo cultural. Y a partir de ahí volvieron a retomar con mayor fuerza la lengua de señas. Bueno, con ustedes Paulina Ramírez, por favor Paulina, te lo voy a agradecer. Bueno, muchas gracias a los organizadores que aceptaron mi presencia delegada por Boris a este evento. Realmente esta relación con este profesional en México surge porque en Latinoamérica hacia final de los años 80, un grupo de profesionales de la lingüística, de la antropología y de otras áreas inusuales en la educación de los sordos que hasta el momento había tenido todo el tinte medicalizado, yo soy fonoaudióloga, y que empezaba a abrirse espacios en otros discursos y con otras comprensiones. Entonces, de allí viene mi conocimiento un poco de la situación de la educación, por lo menos en el Distrito Federal, hace unos 10 años, y tuve la oportunidad de trabajar con algunos maestros sobre la propuesta de atención temprana en ambientes ricos en interacciones con adultos sordos para niños menores de 5 años, que por supuesto
en casi ninguna parte ha sido aceptada porque el gran muro que encontramos es la promesa médica de curación de la sordera, hoy día apoyada de alguna manera verídicamente por la cirugía del implante coclear. Como les dijeron, yo voy a leer la ponencia de Boris y pues podemos hacer una conversación corta acerca de lo que esto nos suscita. Había entregado con muy poca antelación la conferencia a las personas que son intérpretes y quiero que todos ustedes entiendan que el papel del intérprete se dificulta muchísimo más cuando ni siquiera conoce de qué se va a hablar en la siguiente conferencia. Vamos. Se hace historia al recordar. Quienes hemos defendido los derechos colectivos de sordos señantes hemos pecado de pragmatismo, sin duda bien intencionado, pero igualmente corto de miras. En nuestras deliberaciones se repiten una y otra vez dos clases de argumentos cuyo origen histórico aquí examinaré. Muchas cosas de las que habré de decir no son nuevas, sin embargo son frecuentemente ocultadas por ese velo que llamamos sentido común. La primera clase de argumentaciones se caracteriza por destacar lo peculiar de las necesidades lingüísticas y sociales de los sordos, derivadas todas ellas de la propia naturaleza fisiológica de la sordera. También tengo que disminuir mi velocidad. Una de tales singularidades es que quien no oye no puede sostener una comunicación rica, natural y fluida en lengua oral alguna, no de manera directa y cara a cara frente a un oyente hablante. De tal caracterización se derivan una amplia gama de circunstancias, de las cuales destacaremos dos muy generalizadas. Todos los sordos señantes dependen de los intérpretes para interactuar con la mayoría oyente hablante que les rodea, desde ámbitos tan privados como la convivencia familiar hasta otros tan públicos como el ejercicio de toda clase de derechos ciudadanos. El acceso a la educación formal por parte de los sordos señantes forzosamente pasa por algún tipo de interacción escolar bilingüe en todos los niveles de la educación. Siguiendo una segunda línea de argumentación, quienes defendemos los derechos de las comunidades sordas reiteramos vehementemente que quien no comprenda las necesidades específicas de tales comunidades actuará contra natura. En consecuencia, asumimos como nuestro principal objetivo el reformar el sentido común de la mayoría oyente. Etiquetamos como audismo, racismo dirigido a los sordos señantes, a los componentes singularmente perniciosos de este sentido común y nos lanzamos a combatirlos en campañas de difusión tan amplias o eficaces como sea posible. Generalmente tales campañas encuentran poco eco y nos preguntamos ¿por qué los hablantes oyentes son tan necios? ¿Por qué los hispanohablantes o los angloparlantes no acaban de entender que los sordos señantes ejercen a plenitud el potencial del lenguaje humano? Sin duda es verdad que los sordos señantes tienen necesidades comunicativas singulares, como también es cierto que el sentido común sobre la naturaleza de los sordomudos suele ser profundamente discriminatorio e incluso racista. Pero saber que las cosas son así no explica las causas de que así sean. Las campañas de defensa del sordo no pueden tener éxito porque digan la verdad simple y llanamente. Necesitan basarse en el entendimiento de la historia que ha producido y reproduce estas falacias denigrantes como engranajes del sentido común. Tal vez una perspectiva más amplia nos ayude a entender qué estamos haciendo mal y cuáles son las causas de nuestros reiterados fracasos. Ha llegado el momento de hacer historia al recordar. De feudos, reinos y vasallos. El medioevo se caracterizó por la fragmentación territorial, política y económica de la Europa occidental. Frecuentemente se asocia esta fragmentación a un empobrecimiento cultural, pero pocas veces se recuerda que esta misma fragmentación permitió la reproducción y ulterior consolidación de las lenguas que antecedieron a la expansión europea del latín, así como el nacimiento y ulterior consolidación de las lenguas romances que nacieron con la diversidad del latín vulgar, esto es, de las variantes populares del latín.
Durante el Alto Medioevo, siglo XV al siglo X, el latín escrito prevaleció como la lengua común de una Europa fragmentada. Se le usó para las bellas artes, la cultura, la religión y las leyes. Sin embargo, todas las clases sociales de cada señorío tendían a hablar su propia lengua y cada una de estas variantes lingüísticas evolucionaba por un camino diferente al de otros señoríos, en proporción directa a la distancia relativa que hubiera entre ellos. Qué tanta población hablaba una determinada variante dependía de qué tan extensos eran los dominios del señorío o de qué tanto llegaban a interactuar entre sí los habitantes de señoríos colindantes. Así, en la región nororiental de lo que hoy es el territorio de Francia, se hablaban variantes como el picard, el valón y el francien. Y si bien el francés contemporáneo emergió de la evolución, mezcla y expansión de estas variantes, en el equivalente medieval de la Francia contemporánea no se hablaba una lengua, ni dos, ni tres, sino alrededor de 30. No existía el concepto ni la práctica de una lengua nacional, como tampoco existía el nacionalismo que hoy nos parece tan natural como ineludible. Es de suponerse que en aquel contexto y durante varios siglos, los sordos señantes convivieron con las demás minorías lingüísticas presentes en su ámbito, particularmente en regiones donde hubiese una alberca genética regional con genes recesivos que propiciasen una presencia numerosa de los sordos. Si bien será difícil documentar su existencia, es probable que haya habido varias lenguas de señas durante el Alto Medioevo, así como sería de esperarse que algunas de ellas hayan persistido más que otras, dependiendo de la longevidad de su aislamiento relativo y de la permanencia de la alberca genética que los vio nacer. Hay comunidades de sordos señantes de este tipo en el centro de Yucatán, donde está la lengua de señas maya. Hasta mediados del siglo XX, en las islas de Martha's Vineyard, también hay referencias de una lengua similar entre los beduinos del Medio Oriente y pudiera ser que se les siga encontrando en espacios sociales en extremo aislados. Es importante destacar que en esta clase de ámbitos medievales o no, las lenguas de señas son percibidas como un atributo más de la identidad lingüística local y sus practicantes no son ni concebidos ni tratados como personas con discapacidad, siempre que se puedan mantener al margen del avasallador avance de los hablantes nacionalistas o realistas. En el Bajo Medioevo, siglo XI, siglo XIV, algunos burgos o ciudades empiezan a florecer en los márgenes del sistema feudal. El ejercicio del comercio y de variados… Me cambiaron la hoja. Es que no está numerada. Ay, qué pena. Como lo presté a los intérpretes. Oficios crece en torno de los castillos feudales, tierra adentro y en los puertos. Los talleres y las logias, los comerciantes navieros y banqueros se van abriendo paso para acumular una riqueza y un poder político que escapa al control de la nobleza y de la iglesia. Algunos nobles se resisten al ascenso de la burguesía y otros tantos la toleran, sacando provecho de su presencia y dándole la espalda cuando lo considerasen conveniente. Con el tiempo, los señores feudales de los burgos más pujantes se convertirán en reyes y su parentela feudal se convertirá en nobleza. El gobierno de los burgos de los puertos más pujantes, así como de sus crecientes territorios, se hará cada vez más complejo. Conforme los reinos van creciendo en riqueza, población y extensión, más lenguas se hablan dentro de su dominio. Es solamente entonces que iglesia, nobleza y naciente burguesía sienten la necesidad de que la administración del reino se haga en su lengua, a todo lo largo y lo ancho del imperio o en el ámbito regional bajo la influencia de su ciudad. Esto no requirió de que los vasallos hablaran la lengua de la nobleza, sino más bien que las clases dominantes y su burocracia tuvieran una lengua común y fuesen plurilingües,
para que cada cual se hiciera cargo de los súbditos de su región en la lengua o el tipo de habla en que ella se practicase. El Renacimiento. Durante el siglo XV nos llegan referencias de los primeros mentores oyentes de pupilos sordos. Se trata de menores de familias privilegiadas. Para integrarse plenamente al estrato social de sus padres, ellos debían demostrar que hablaban la lengua de las ordenanzas, la de la nobleza de su reino, pero también es probable que en París, Florencia y Venecia, por ejemplo, existiesen comunidades de señantes, aunque no hubiera una alberca genética que lo facilitara. El tamaño de la ciudad era tal que seguramente en ella habitaban un buen número de sordos con poco o nulo oído desde temprana edad. Es posible que para satisfacer sus propias necesidades sociales se congregaran tal y como lo hacen hoy en día, a pesar de que se les prohíbe. Si tal fue el caso, no es difícil imaginarse que a nadie le importara que los sordos señantes vagaran gesticulando entre sí por las calles de estas ciudades ilustradas. Si se les requería para socializar con algún oyente hablante, es posible que familiares o amigos bilingües los interpretaran según las circunstancias lo requirieran. Por otra parte, si caían en el abandono y la mendicidad, entonces un mendigo más serían. Mendigo señante sí, pero al fin y al cabo simplemente mendigo. Su vida no fue paradisiaca. Sin duda deben haber vivido situaciones lamentables de todo tipo. Sin embargo, sus desventuras eran las de muchos otros pobres. Tal vez se les consideró idiotas, como idiotas se consideró a muchos campesinos que hubiesen huido a París, a Florencia o a Venecia sin poder dialogar inteligiblemente con las autoridades de la ciudad. Lo que quiero destacar es que los sordos señantes probablemente recibían un trato semejante al que recibían otros muchos pobres inmigrantes que vivían o pasaban por una ciudad políglota. Buena parte de la población de estas ciudades, si no es que la abrumadora mayoría, no entendía ni la escritura de las ordenanzas, ni el habla de los juicios, ni el lenguaje de la literatura, como tampoco el de las bellas artes, ni los sermones de los curas, ni las órdenes de los gendarmes, como tampoco las indicaciones de los funcionarios reales. Los sordos señantes eran una minoría lingüística más en una ciudad, en un reino o en un imperio, poblados todos ellos por gentes que hablaban de muy diversas maneras en distintas variantes lingüísticas. De nacionalidades y ciudadanías. Se acerca el tiempo de revoluciones y grandes reformas. Del siglo XVI al siglo XVIII habían florecido algunas grandes ciudades. Su comercio y sus industrias crecen sin cesar. Europa occidental vive los tiempos del Renacimiento y de la Ilustración. Gremios, comerciantes y banqueros se hacen cada vez más poderosos. En algún momento, hacia finales del siglo XVIII, los ciudadanos de París deciden hacer sus negocios y su vida todas sin someterse a las ordenanzas reales. Se levantan en armas para derrocar a la nobleza y al absolutismo monárquico. La hora de la conversión generalizada de reinos, imperios y colonias en estados modernos ha comenzado. En la Revolución Francesa se establece el principio legal según el cual todos los residentes del otrora reino son ahora ciudadanos de la República y todos ellos declarados iguales ante la ley. En principio, todos los ciudadanos pueden ejercer los mismos derechos y todos los ciudadanos deben cumplir con las mismas obligaciones. Esta declaración se constituye en la promesa liberal y universal de acceso a un paraíso terrenal en vida. Y sin embargo, está preñada de implicaciones y contradicciones cuyas consecuencias seguimos sufriendo hasta la fecha. En nombre de la igualdad ante la ley, el diezmo extraído al campesino o al orfebre local se deroga y la tierra pasa a ser una cosa más que puede ser vendida o comprada. Iglesia y aristocracia perderán la mayoría de los bienes terrenales que tenían por voluntad divina y real, pero los campesinos no podrán comprar la tierra en la que antes laboraban. Son los terratenientes que al igualarse con la iglesia, ahora le arrebatan todo, bienes, inmuebles, tierras, ganado y campos. La propiedad privada de los medios de producción se convierte en el camino privilegiado para la acumulación personal de riqueza. Los maestros de la logia del ayer
se convierten en los capitalistas del ahora, los empresarios del futuro. Hasta entonces, los campesinos y la servidumbre eran vasallos, pero en toda Europa el vasallaje ya se está acabando. Los vasallos son liberados porque son iguales ante la ley. Si bien les va, campesinos y servidumbre se convierten en asalariados. Los aprendices del taller pasan a ser los obreros de la factoría y de la industria por venir. Cuando les va mal, se incorporan a un vagabundo ejército de desempleados. No les sirve de mucho que los hayan declarado iguales ante la ley. Tal fue el precio de la liberación de los vasallos y de la abolición de la esclavitud. Ahora todos quedan libres para vender su trabajo y, habiendo quedado desposeídos, al principio aceptan lo que se les ofrezca para sobrevivir. Para que la emergente burguesía pueda desatar el potencial que encierra su propiedad de talleres y de tierras para distribuir sus productos y ofrecer sus servicios a los cuatro vientos deben llevar mercancías y devolverles ganancias. Todo está a la compra, todo está a la venta y con cada venta debe realizarse una ganancia. Incluso la autosuficiencia de las zonas rurales se reduce o se extingue. En adelante los campesinos y los ganaderos habrán de comprar cada vez más cosas para satisfacer sus necesidades más elementales: ropa, vivienda, transporte e incluso comida. Todos somos iguales ante la ley, pero unos son más iguales que otros. Todo intercambio comercial se realiza por medio de contratos o tratos mercantiles. Pueden ser verbales o escritos, pueden ser duraderos y de gran complejidad, o pueden ser tan efímeros como un intercambio de dinero por un producto cualquiera en un mercado callejero. Ahora bien, todos estos tratos mercantiles ocurren en alguna lengua. Hablando se vende y hablando se compra. Esto lo saben bien los burgueses que ahora se encumbran en el poder. Antes de desplazar a la nobleza para asumir el control completo de las ciudades durante el Renacimiento, la burguesía acumuló varios siglos de experiencia en gobierno y en comercio. Por ende, la burguesía sabía muy bien que un componente vital de trato mercantil es el dominio de la lengua, así como sabía que el control del poder político se facilita cuando se ejerce desde la propia lengua y desde una ley en la propia lengua. Para asumir el gobierno de ciudades y nacientes estados nacionales, la burguesía retoma las lenguas que las monarquías usaron en la administración de sus reinos, sin importar que esta lengua fuera declarada o no oficial. Ahora, la lengua de la población que concentra más poder económico y político en la ciudad se impone como la lengua única e indispensable para la administración. Constituciones y leyes se escriben en el habla de los gremios y los comerciantes de la ciudad hegemónica en el nuevo gobierno nacional. Todos los procedimientos legales se hacen en su forma de hablar o de escribir. Todos los contratos elaborados en el territorio nacional deberán escribirse en esta forma citadina de hablar, que ahora funge como lengua nacional u oficial. Como los sordos señantes y los indígenas bien lo saben, quien no hable y escriba la lengua de la burguesía y su burocracia se arriesga a perder el ejercicio de todos sus derechos ciudadanos. Basta que un juez declare a quien no hable la lengua del gobierno como jurídica y naturalmente incapaz para que pierda todo derecho a defenderse. No por casualidad muchos indígenas o sordos señantes que no hablan la lengua por excelencia ciudadana han acabado en la cárcel o en el hospital psiquiátrico, o bien han perdido algún juicio supuestamente porque no hablan, no escriben o no poseen documentos probatorios inteligibles para el juez o el notario. Así es como muchas comunidades indígenas han perdido sus tierras. Así es como muchos sordos señantes han perdido su herencia en favor de algún tutor oyente. El sentido común ciudadano. La redefinición de ciertas formas de hablar y de escribir como nacionales facilitará a las ciudades hegemónicas, a sus logias y a sus allegados en las provincias fortalecer su control de la distribución de las riquezas en todo el territorio que permanece bajo su influencia, de acuerdo con las leyes y las regulaciones que ellos mismos dictan, pero también se facilitará la reproducción de su visión del mundo a través de discursos que crean y reproducen estereotipos de lo que es el ciudadano y de lo que significa no ser ciudadano. Para los revolucionarios parisinos, ser un auténtico ciudadano es acceder a la razón, rechazar las supersticiones y supercherías de los campesinos y los fanáticos religiosos,
así como a abrevar en los textos de los ilustrados parisinos. Y cuando se está fuera de París, qué mejor si esto se hace en las logias de revolucionarios distribuidas por toda la provincia, donde siempre hay un buen número de miembros que han vivido en París o que interactúan comercial, gremial o administrativamente con las clases educadas de París. Ellos saben de la supremacía de la cultura y la lengua parisinas. En contraste, todos aquellos que hablen un patois, entre comillas, esto es, una lengua claramente distanciada del hablar parisino, se arriesgan a no probar las mieles de la razón, a quedarse estancados en la ignorancia y la superchería que por tanto tiempo se ha difundido en estas lenguas inferiores. Los campesinos tienen que ser rescatados del patois para ser rescatados de la contrarrevolución. Ellos son la antítesis del ciudadano. Los mexicanos que hacen chistes a costa de los indígenas, de su supuesta ingenuidad o de su endilgada estupidez, los que se burlan de su incapacidad para hablar un buen castellano, todos ellos se hacen cómplices de un burgués o de un nacionalista mexicano que no cree que los indígenas o los sordos señantes puedan ni deban ser iguales ante la ley. Convertir en sentido común que el lenguaje de las clases educadas citadinas es superior a toda lengua indígena o a la lengua de señas mexicana resulta conveniente para permitir la impunidad de quienes concentran privilegios y poder. Esto es exactamente lo mismo que la Convención Revolucionaria Francesa hizo para abrirle paso a su burguesía y domar al pueblo de Francia continental ante los poderes centrales de la República. No es lo mismo los Tres Mosqueteros que 200 años después, del Estado absoluto al Estado liberal. Educadores, lingüistas y antropólogos han seguido el ejemplo de los revolucionarios franceses, solamente que 2 siglos después y con un propósito conservador y de nación. Con un propósito conservador y vergonzoso más que justiciero o revolucionario. Me parece lamentable que se condenara el patois a la desaparición, mientras que simultáneamente se rescataran las palabras que valieran la pena y lo demás se preservara en el registro de lo exótico, de lo curioso. Pero a cambio se creó uno de los primeros sistemas nacionales de educación pública. Pero es indignante que muchas lenguas indígenas de México, Estados Unidos y Canadá haya que rescatarlas o documentarlas porque supuestamente están en proceso de desaparición o porque ya desaparecieron. Los sujetos del rescate no obtienen nada a cambio, si acaso un sistema escolar en profunda crisis financiera. Pero hay que grabarlas y transcribirlas para el morbo de sesudos e interesados estudiosos. Lo mismo habrá que hacer con la lengua de señas maya. Me parece lamentable que se descalificara a los patois porque supuestamente cambiaran mucho de un pueblo a otro y que se creyera que esta rica diversidad fuera muestra de su pobreza o de su decadencia. Pero al menos la intención era terminar con la fragmentación e incomunicación heredadas de los señoríos feudales. Pero me indigna que paternalmente se afirme que las lenguas indígenas y las lenguas de señas están supuestamente pulverizadas, que indios y sordos señantes no se pueden comunicar entre sí en sus propias lenguas. Lo único que reciben a cambio estas comunidades son un presupuesto para que sus academias o sus dirigentes enmienden el problema con glosarios o diccionarios que solamente sirven para distraerlos de lo que deberían estar haciendo, defender a quienes representan. Me parece lamentable que se afirmara que la inferioridad de los patois era cada vez la causa y el efecto de que no tuvieran una tradición literaria escrita significativa. Con esta clase de argumentos se justificaba que los analfabetos fueran despojados de sus derechos, pero a cambio se instauró un sistema de instrucción pública. Me indigna que se asevere que mientras las lenguas indígenas y de señas no se escriban y desarrollen una tradición literaria escrita, no están a la altura de las lenguas que sí se escriben y que deberán excluirse de los espacios públicos y así como en la educación formal. Así como nos debería indignar que al analfabeto se le arrebaten sus derechos ciudadanos. A cambio, en México solamente se ofrece una educación pública precaria y decadente. Es triste recordar que los patois, que a la postre desaparecieron,
fueron venerados como raíz profunda de una identidad francesa o como una manifestación de una impoluta naturaleza humana. Y es muy triste saber que en el proceso se dejó morir de hambre a los campesinos, a sus hablantes de carne y hueso, y que su particular modo de hablar ya no se escucha. Duele ver que los gobernantes contemporáneos se llenan la boca declarando que las lenguas indígenas o de señas son parte del exótico patrimonio cultural de la nación, pero indigna observar que a quienes las viven se les obliga a permanecer recluidos en imaginarias serranías, en reservas indígenas o en colecciones museográficas. En el proceso se deja morir de hambre a los indígenas citadinos y se humilla a los sordos señantes, manteniéndolos en el naufragio insular de la discapacidad. Es lamentable que los patuá se proscribieran en la plaza pública, que su uso ante la administración de la justicia fuera una desventaja y que quedaran excluidas del salón de clases. Pero indigna que el uso de las lenguas indígenas o de señas apenas se tolere en la administración de la justicia y en los servicios de salud a cuentagotas para la prevención de las injusticias extremas o muertes eludibles. En México, la ocupación colectiva de espacios públicos por parte de las minorías lingüísticas sigue siendo considerada un atentado a la unidad nacional. De educación bilingüe, intercultural o inclusiva. Desde el siglo XIV, las grandes ciudades han sido plurilingües. A ellas llegan y por ellas pasan hablantes y señantes de lenguas muy diversas, autóctonas como las indígenas, señantes como las de sus comunidades de sordos, extranjeras como las de los países imperiales, sus diplomáticos, empresarios y comerciantes, así como migrantes extranjeros en busca de trabajo. ¿No va siendo hora de que aceptemos que esta es una realidad que debe ser festejada y disfrutada? ¿No va siendo tiempo de que aceptemos que todas estas comunidades tienen el mismo derecho de ocupar colectivamente espacios públicos? Se habla mucho de que los hablantes de lenguas indígenas y los hispanohablantes deben aprender a convivir en los espacios públicos, en particular en las escuelas públicas. Suena bonito, casi idílico. Todos los niños van juntos a la escuela y en ella se integran a una misma comunidad. También se habla de ofrecer la enseñanza de una lengua indígena en escuelas donde los niños no sean indígenas, que cualquiera puede aprender la lengua indígena. A todo esto se le llama educación intercultural y con ella se dice que se pretende integrar a los indígenas en el mundo de los hispanohablantes, al mismo tiempo que se educa al hispanohablante para que los acepte. Se habla mucho de que los sordos señantes y los hispanohablantes deben aprender a convivir en los espacios públicos, en particular en las escuelas públicas. Suena bonito, casi idílico. Todos los niños van juntos a la escuela y en ella se integran en una misma comunidad. También se habla de ofrecer la enseñanza de una lengua de señas en la escuela donde los niños no sean sordos. Que cualquiera pueda aprender la lengua de señas. A todo esto se le llama educación inclusiva. Y con ella se dice que se pretende integrar a los sordos señantes en el mundo de los normooyentes, al mismo tiempo que se educa al hispanohablante normooyente para que los acepte. Sin embargo, se trata de un doble discurso. Lo que realmente se hace es disgregar a las minorías lingüísticas, imposibilitarles que ocupen colectivamente escuelas bilingües que se adecúen a sus necesidades y dignifiquen su presencia en la ciudad. Nótese que coreanos, japoneses, alemanes, norteamericanos y franceses, todos ellos tienen sus propias escuelas e instituciones comunitarias. Nadie las considera una amenaza para la integración de la ciudad. Ya va siendo tiempo de que dejemos de tratar de invisibilizar a las minorías lingüísticas de la ciudad. Aquí han estado y aquí seguirán. Dejemos que ocupen colectivamente los espacios públicos que requieren, que se reproduzcan en nuestra ciudad con la cabeza en alto. Conclusión. Desde el Renacimiento hasta la actualidad, a las comunidades de sordos señantes les ha tocado vivir la misma suerte que a las demás minorías lingüísticas que coexisten en las grandes ciudades. Las comunidades de sordos pueden encabezar un discurso que demande dignidad y equidad para todas las minorías lingüísticas de la ciudad, o pueden apegarse a que se les dé un trato excepcional, que las autoridades atiendan a sus singularidades.
Cada una de estas opciones tiene ventajas y desventajas. Si los sordos señantes se asocian a los indígenas citadinos, podrán pelear por un futuro duraderamente digno. Este, sin embargo, es un camino más difícil porque hay que luchar contra el sentido común que arrincona a todas las minorías lingüísticas de nuestras ciudades y establece una cuarentena institucional permanente para las personas con discapacidad auditiva. Esta es la ponencia del doctor Boris Friedman y espero que la lectura haya sido clara y que haya suscitado los interrogantes que esperamos. ¿Digo algo? Bueno, va. Bueno, es justo el reconocimiento a Boris por la labor que ha realizado en el liderazgo, digamos, en compartir con la comunidad de señantes de lengua de señas mexicana todas sus afugias en la búsqueda de un respaldo legal para el ejercicio de su lengua de señas, no para que la usaran. Los sordos a través de la historia han usado la lengua de señas, aunque los oyentes se lo prohibamos. En Colombia, durante 60 años, desde el 1922, la lengua de señas fue proscrita de las aulas de clase y el habla cotidiana de los sordos, cosa que va contra todo sentido común. A partir de la creación de las escuelas para sordos en el país, imperó una política monolingüe y medicalizada para la atención de los sordos. Solamente hasta entrados los años 80, la presión de las comunidades sordas, el hastío de quienes los educábamos de ver que los objetivos de oralizar y de hacerlos lo más normales posibles no habían conducido sino a un fracaso no de los sordos, sino del sistema educativo que les ofrecíamos, empezamos a mirar qué estaba sucediendo en el panorama y sobre todo quienes iniciamos este movimiento hacia un cambio de representación social de los sordos, empezamos a mirar en otras instancias que desbordaran los espacios de la clínica y la rehabilitación. Es así como antropólogos, lingüistas, sociólogos y psicólogos ingresan al campo la educación de los sordos de una manera proactiva y de la mano de las comunidades sordas por la reivindicación de sus derechos a la lengua de señas y a que su lengua sea valorada en el espacio educativo y a los hablantes de esa lengua, señantes en este caso, sordos, como agentes educativos para ellos mismos ejercer estos papeles para los otros niños sordos. Esto fue lo que se denominó un movimiento hacia la educación bilingüe en Latinoamérica, en donde participaron países como el Uruguay, que fue pionero, Venezuela, que fue pionera en la atención temprana, Argentina, Chile y Colombia, México posteriormente, y todos empezamos la lucha y el apoyo hacia la consecución de la legislación que aprobara las lenguas de señas, cosa que ocurrió en Colombia en el año 1996 con la ley 314. Esto hace que haya un cambio también en la política educativa del momento. Como funcionaria del Instituto Nacional para Sordos, encargado de ofrecer las orientaciones para la atención educativa de esta población, se empezó a promover la construcción de escuelas o de programas de educación bilingüe para sordos en los que la lengua de señas fuera el vehículo de la construcción de los aprendizajes y hubiera personas sordas en los distintos niveles de desempeño dentro de la escuela, con unos objetivos que eran unos objetivos compartidos por toda la comunidad latinoamericana que tenían que ver con la creación de condiciones para garantizar el desarrollo del lenguaje de los niños
sordos y facilitar el desarrollo cognitivo, social y emocional, facilitando el acceso a las lenguas y a las identidades personal y social, a generar cambios de estatus y de valores en el conocimiento y uso de las lenguas, es decir, en este caso la de señas y la lengua de la mayoría hispanohablante, promover el uso de la primera lengua, la lengua de señas en todos los niveles educativos, definir y dar significado al papel de la segunda lengua en la educación de los sordos y promover un cambio de representación social que trascendiera la arquitectura de la escuela. Sin embargo, y aquí tiene todo que ver con lo que nos muestra ese recorrido histórico, que lo que hace es ubicar la situación de los sordos, una situación sociolingüística particular más que una situación de discapacidad, situarlos en el devenir histórico y en ese cambio de relaciones de poder y en torno al desarrollo de las economías en distintas sociedades. Aquí, como lo dije en alguna intervención anterior, la imposición de las normas que nos vienen por los organismos internacionales nos apabullan. Y cuando entra la idea de la educación inclusiva, mientras tanto en la educación de los sordos estábamos tratando de organizar los programas de educación bilingüe para los sordos. Esto tuvo que ser enfrentado desde la política pública con la oferta de unas modalidades de atención que se sigue llamando educación bilingüe y que consisten en aulas para sordos, aulas multigraduales para sordos. Para quienes no son del país y no las conocen, son unas aulas dentro de la institución educativa que algunas veces guardan vínculo con el proyecto educativo institucional y otras muchas no las tienen ni siquiera en cuenta. Estas aulas tienen niños sordos de diversa edad y con, diría yo, me atrevería a decir por las que conocí, con ningún nivel de desarrollo de lengua alguna para empezar la escolaridad, ni de señas ni de español, con un docente al que se vio abocado a recibir ese grupo, pero que no tenía lengua de señas. Y para suplir esa falencia se colocó una persona sorda como modelo lingüístico. Si bien es un esfuerzo que de alguna manera hizo que se ampliara la cobertura de la educación para los niños y las niñas sordas, también es cierto que carece de calidad. Por una parte, los niños ingresan sin dominio de lengua alguna. Por otra parte, la maestra no habla la lengua de los niños. Se establece aquí algo que Carlos Sánchez denomina un pacto de mutua incomprensión. Y se coloca una persona sorda que en ciudades que no son como Medellín, Bogotá, Cali, sino que son más alejadas y donde la imposición… ¿sí? Uy, qué pena, no me di cuenta. Qué pena. Entonces, se ofrece dentro de una idea de educación bilingüe que nada tiene que ver con la idea original y que se promovió en Latinoamérica, aulas multigraduales para sordos, para la básica preescolar y básica primaria. Para la secundaria y la educación superior se ofrece la inclusión de estudiantes sordos en las aulas con hispanohablantes oyentes mediante la utilización de los servicios de interpretación. Esto ha hecho, a mi manera de ver, que haya ampliado la cobertura, sobre todo en los grados de media y secundaria y educación superior. Sin embargo, no nos podemos conformar porque todavía esto tiene muchas falencias. Esto de la inclusión con intérprete puede ser una ilusión y lo voy a decir con el respeto de quienes actualmente ejercen el papel de intérpretes en nuestro país. Al no existir escuelas
de formación para intérpretes a nivel formal. Lo ejercen las personas, como en todos los países que tengo conocimiento, que son los parientes de los sordos, que han establecido una comunicación permanente con ellos a través de la lengua de señas, amigos de los sordos o docentes que hemos estado durante mucho tiempo con sordos y que de suyo se da que aprendemos la lengua de señas. Sin embargo, eso no es ser intérprete. Tener un nivel de uso y dominio de la lengua de señas no hace que un hablante de cualquier lengua sea intérprete, y ustedes lo saben. Las competencias profesionales, cognitivas y lingüísticas que debe desarrollar un intérprete son bastante complejas. Cualquier intérprete o traductor de cualquier lengua. Y es más difícil y complejo cuando este intérprete tiene que ejercer su labor en espacios educativos, legales, médicos o en cada espacio de cada ciencia en particular. Entonces, no es que ya esté resuelto el problema, tenemos muchos por resolver, pero resulta que surge que la política pública tiene que dirigirse a desarrollar procesos de inclusión como se han interpretado en el país. Y digo yo, como la manera de resolver que tiene lo público sobre un problema más que le surge a la educación, que ya bastantes problemas tiene. O sea, tenemos que volver a la escuela de la mayoría que no ha resuelto los problemas que tiene y que está perdiendo sentido para los estudiantes, volver con otros estudiantes que tienen además otras necesidades. Muy difícil pensar en que la política pública, según informaciones de algunos sectores de fidelidad, se piense también en acabar con las aulas multigraduales para sordos y de hecho llevar a los estudiantes sordos, aún en la primaria, a la escuela regular con estudiantes que hablan español, maestros que hablan español, con el dominio hegemónico de una comunidad que siempre ha tenido ese dominio. Cuando los niños sordos, y aquí viene mi cierre, planteo, aparte de muchos problemas que tiene la educación de los sordos todavía y va a tener que enfrentar, planteo que no se ha resuelto el problema de dónde aprenden los niños sordos a temprana edad su lengua de señas. No es magia, los sordos no aprenden la lengua de señas porque son sordos. Como cualquier otro niño, traen una capacidad humana para simbolizar el mundo, pero que si no entran en contacto con hablantes genuinos de la lengua de señas colombiana en este caso, si no tienen interacciones reales, pertinentes, afectivas, en una lengua que sí puedan asumir desde lo sensorial, pues no van a adquirir la lengua de señas. Y entonces cuando entren a los 7, a los 8 años a la escolaridad, son estudiantes que tienen una marcada inequidad y una situación de desequilibrio frente a otro estudiante, así sea que el aula voltee los asientos, lo ponga en círculo, porque muchas veces a eso se reduce las facilitaciones para que los sordos, hablo de los sordos porque es el caso particular, puedan compartir con estudiantes que hablan otra lengua y con maestro que habla otra lengua, puedan desarrollar un currículum común. Por otra parte, ese es un problema, no hay guardería, no hay atención temprana para niños sordos en donde se facilite su contacto con hablantes de lengua de señas. No hay, porque en el país todavía sigue habiendo una visión medicalizada de la sordera. Todavía los que dan la información primera a los padres son del sistema de salud, y aunque una cirugía de implante coclear no esté contemplada en el sistema de salud
y de allí también devenga que no va a tener el seguimiento en rehabilitación que podría llevar a que el muchacho tenga beneficios, pues los encontramos a los menores de 5 años haciendo fila de espera con tutelas para que les hagan el implante. Mientras tanto se perdió un tiempo, el precioso tiempo que todos ustedes docentes saben, en que la mente está abierta para adquirir cualquier cantidad de conocimientos, esa etapa crítica. Y por otro lado, el asunto de los intérpretes que ya dije. A grosso modo es la situación actual como la entiendo ahora que estoy explorando otros espacios de la inclusión de las personas sordas, que es el espacio laboral. Agradezco su atención, su invitación, la paciencia que han tenido y espero su retroalimentación.